¿Puede un simple gráfico cambiar el curso de la historia humana? ¿Puede una mujer, en medio del caos de la guerra, utilizar números fríos para salvar miles de vidas humanas? Florence Nightingale no solo fue una enfermera, fue una revolucionaria del pensamiento, una estratega de la compasión armada con estadísticas. Su historia no es solo sobre hospitales y heridas, sino sobre cómo los datos, cuando se sienten en lo más profundo, pueden latir con el ritmo del corazón humano. En este video, descubrirás cómo Nightingale transformó el dolor en patrones y la desesperanza en acción efectiva. Con cada número, con cada diagrama, tejió una narrativa emocional que obligó a imperios a cambiar. Prepárate para descubrir la oscura y fascinante historia de cómo la estadística emocional cambió el destino de miles. Cuando Florence Nightingale llegó a Crimea en 1854, el campo de batalla no era el peor enemigo de los soldados. Más allá de las balas, era la infección, el abandono y la ignorancia médica lo que los mataba. La mayoría de las muertes no provenían de heridas de guerra, sino de enfermedades prevenibles como el cólera y la disentería. Ante esta catástrofe silenciosa, Florence no solo ofreció consuelo, observó, anotó, comparó. Empezó a registrar cada muerte, cada causa, cada patrón que pudiera revelarse entre la aparente aleatoriedad del sufrimiento. Y lo que descubrió, cambiaría todo. Pero los números, por sí solos, no conmueven a los poderosos. En una época en la que las emociones se consideraban debilidad femenina, Florence tejió una estrategia poderosa: emocionar con evidencia. Convirtió estadísticas en armas visuales, creando gráficos de áreas circulares, precursoras de los diagramas de Rosa, que mostraban el horror en escalas que nadie podía ignorar. El color, el tamaño, la forma, todo elegido para provocar no solo comprensión, sino culpa. La reina, los generales y el pueblo británico no podían mirar esos gráficos sin sentir el peso del abandono. Así nació la estadística emocional. Nightingale comprendía que los números podían anestesiar o despertar, dependiendo de cómo se presentaran. Y ella eligió despertar. Mientras la mayoría pensaba que la verdad necesitaba racionalidad, ella sabía que necesitaba humanidad. Cada cifra debía estar impregnada de rostro, de cuerpo, de historia. No se trataba de matemáticas, sino de moralidad convertida en imagen. Su lucha no era solo contra la enfermedad, sino contra la indiferencia institucionalizada que permitía que murieran miles sin razón. Para Florence, cada muerte era una acusación. No contra el destino, sino contra quienes tenían el poder de prevenirla y no lo hacían. Los datos eran su voz, su grito contenido en columnas y círculos. No eran abstractos, eran profundamente personales. Ella misma sufría cada pérdida que registraba, y esa intensidad se filtraba en sus informes. El Ministerio de Guerra no enfrentaba tablas, enfrentaba a una mujer que hablaba con números como quien grita con rabia contenida. Sus gráficos no eran solo herramientas informativas, eran trampas emocionales. Estaban diseñados para hacer sentir a quienes los leían, para forzar una reacción, para quitarles el lujo de la indiferencia. Y funcionaron. La reforma sanitaria militar fue una consecuencia directa del impacto psicológico que sus informes provocaron. Los hospitales cambiaron, las políticas evolucionaron, y el ejército británico jamás volvió a mirar las estadísticas como algo neutro. Los datos se volvieron humanos, porque Florence los humanizó. Si este video te está haciendo sentir, pensar o ver las cosas de otra manera, entonces no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos historias que van más allá de lo visible, y tú eres parte de este viaje. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Gracias y continuemos con el video. Este enfoque, hoy llamado estadística emocional, fue pionero no solo en la medicina, sino en cómo comunicamos verdades difíciles. Florence no solo demostró lo que ocurría, sino que obligó a sentirlo. Ella intuía algo que la psicología moderna confirmaría décadas después: el cerebro humano responde con más intensidad a lo visual y emocional que a lo puramente lógico. Su arte de combinar forma y fondo convirtió a la información en experiencia sensorial. El dolor que documentaba podía ser visto,
casi tocado. Y en esa materialización emocional estaba su poder. Curiosamente, mientras muchos científicos se alejaban de las emociones para mantener la objetividad, Florence las abrazó como una vía de persuasión. Comprendió que la objetividad pura no necesariamente mueve a la acción. Lo que empuja a los gobiernos a invertir, lo que obliga a los líderes a reaccionar, no son solo cifras, sino la presión emocional que esas cifras pueden ejercer. Cada elemento gráfico que diseñó estaba pensado para provocar incomodidad y, con ella, responsabilidad. No buscaba informar solamente, buscaba transformar. El alma de sus informes residía en esa intención oculta, provocar culpa constructiva. La culpa, cuando nace del conocimiento, puede empujar al cambio. Florence entendía eso de manera casi instintiva. Si los datos fríos no bastaban, había que encenderlos con el fuego de la empatía. Su estrategia era casi subversiva, usar lo más racional, la estadística, para activar lo más irracional, la compasión humana. Y esa fusión, esa danza entre hemisferios del cerebro, fue su verdadero legado. Los soldados empezaron a vivir más tiempo, no por milagro, sino por metodología. La limpieza, la ventilación, la nutrición adecuada fueron el resultado de interpretaciones humanas de datos matemáticos. Y detrás de todo, la figura serena pero implacable de Florence Nightingale, empujando reformas con una linterna en una mano y una tabla de datos en la otra. Las vidas que salvó no fueron solo por cuidado físico, sino por decisiones políticas guiadas por emociones alimentadas por evidencia. Fue una revolución silenciosa. El impacto de Nightingale llega hasta nuestro presente, en cómo comunicamos crisis de salud pública. Desde pandemias hasta catástrofes humanitarias, los gráficos que vemos hoy tienen una deuda silenciosa con ella. Su enfoque enseña que no basta con saber, hay que sentir para actuar. Y ese principio sigue latiendo en cada infografía que busca mover al mundo. La historia de Florence nos dice que el conocimiento necesita un corazón para tener impacto. Y que ese corazón, a veces, puede latir desde una hoja de papel. Al final, Florence Nightingale no solo salvó vidas, cambió la forma en que el mundo entiende el sufrimiento colectivo. Nos mostró que los datos no son enemigos de la emoción, sino sus aliados más poderosos cuando se usan con propósito. En tiempos de confusión, su legado nos recuerda que la empatía no es enemiga de la razón, sino su mayor aliada. Y que el alma de los números puede hablar tan fuerte como el grito de una madre o el lamento de un soldado herido. Basta con saber cómo escucharlos. La historia de Florence Nightingale es una advertencia y una inspiración. Advertencia de que los datos sin humanidad pueden ser ignorados, pero también una inspiración sobre cómo la inteligencia emocional puede hacer de las estadísticas una fuerza de cambio real. No fue solo una enfermera ni solo una matemática, fue una visionaria capaz de entrelazar el alma con el análisis, el dolor con el diseño, la muerte con la posibilidad de redención. Hoy, en un mundo saturado de cifras, su lección sigue viva. No basta con mostrar lo que ocurre, hay que conmover con lo que ocurre. Las decisiones que salvan vidas no nacen solo en oficinas gubernamentales, sino en las emociones bien guiadas por la evidencia. Florence Nightingale entendió eso en un campo de guerra, con sangre bajo sus pies y esperanza en su mente. Si esta historia te ha hecho mirar los números de otra forma, imagina cuántas otras verdades están escondidas en simples gráficos esperando ser entendidas con el corazón. Gracias por acompañarnos en esta oscura pero poderosa travesía por la mente y el alma de Florence Nightingale. No olvides suscribirte para descubrir más historias donde la ciencia y la emoción se entrelazan de forma inesperada. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué emoción te despiertan los datos ahora? Nos vemos en el próximo video.